www.iglesiapentecostalcpi.org. Es el sitio web de CPI, Cristianos Pentecostales Internacionales, que es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de España y está afiliada a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Estamos trabajando en el área metropolitana de Barcelona. Puede usted también contactarnos llamando al 67-368-1313 o puede escribirnos a cpi.info.general@gmail.com. Gloria al Señor Jesucristo. Y como decía, el día de hoy estamos continuando con el estudio de la palabra de Dios titulado Claves para identificar la verdadera iglesia. Y el día de hoy vamos a ver un subtema. ¿Cuántos quieren identificar la verdadera iglesia? ¿A usted le gustaría estar en una falsa iglesia? No, queremos estar en una verdadera, en la única verdadera iglesia que hay. Pero para eso hay que tener en cuenta unas claves. No es lo mismo estar en esta iglesia que en otra iglesia. No vaya a pensar que cualquier iglesia que usted vaya, que se diga cristiana, usted va a ser salvo. Eso no es así. Entonces hoy vamos a ver una enseñanza dentro de este gran estudio que se titula La verdadera iglesia practica la santificación. ¿Cuánto pueden decirle a su vecino la santificación? ¿Por qué no le dice al que está por otro lado la santificación? La santificación. Vamos a leer Mateo 7:15 y luego vamos a elevar una oración al Señor Jesucristo. Y hoy vamos a oír palabra de Dios. Dios tiene una palabra para nosotros este día. Dios sabía que nosotros íbamos a estar aquí, quienes íbamos a estar aquí, y Él tiene una palabra para nosotros esta mañana. Mateo 7:15, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden leer conmigo? Dice: en el nombre del Señor Jesús, guardaos. ¿Cuántos le pueden decir a su vecino? Guardaos de los falsos profetas. Es decir, que hay verdaderos profetas y falsos profetas. Hay verdaderos y falsos. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Cómo es una ovejita? Como que no mata una mosca. Así vienen los falsos profetas. Los falsos profetas vienen con una apariencia agradable, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mira lo que dice el Señor. Así todo buen árbol da ¿qué? ¿Cuántos buenos árboles hay aquí? Da buenos frutos. Pero el árbol malo da ¿qué? Da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Es decir, si queremos identificar falsos profetas, los vamos a identificar por sus frutos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, ¿qué dice ahí? Muchos. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claves para identificar la verdadera iglesia. Y el día de hoy, la verdadera iglesia practica la santificación. Oremos todos en el nombre de Jesús. En tu nombre, amado Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor Jesús.
Gracias, tú estás presente en este lugar, Dios mío. Gracias por esta palabra que tú me has dado. Y te pido, Señor Jesucristo, que me des de nuevo, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada esta mañana y en todo este día. En tu nombre, Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Pueden tomar asiento diciendo conmigo: santificación. El apóstol Juan declaró: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, en este tiempo que vivimos, esta ciudad donde estamos, este país y el mundo entero, hay muchos anticristos, pero hay una sola verdadera iglesia. Hay muchos anticristos, es decir, hay mucha gente que se dice cristiana y no lo es. Pero dice Juan: por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Como he dicho domingos pasados, vivimos en el último tiempo. ¿Qué haría usted en el último tiempo? Normalmente el último tiempo es de correr, ¿no? De darse prisa a hacer lo que hay que hacer. Vivimos en el último tiempo que el Señor Jesucristo en su paciencia ha dado a los seres humanos para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este último tiempo está comprendido desde la ascensión del cuerpo del Señor Jesús a los cielos hasta el momento en que Él venga otra vez. Este último tiempo se ha caracterizado a lo largo de los siglos y se caracteriza en nuestros días por la aparición de muchas iglesias. Hay muchas iglesias, ¿no? Si usted no va a esta iglesia, hay otra, y usted va, hay otra, y si no, hay otra iglesia. Pero le voy a decir algo: en el temor de Dios tenemos que darle gracias a Dios por estar esta mañana en esta iglesia, porque tal vez en esta iglesia no hay muchas cosas que hay en otra iglesia, pero en esta iglesia hay la única doctrina que te puede hacer salvo. Eso es lo que hay en esta iglesia. Hay muchas falsas iglesias que se dicen cristianas, pero que no lo son. Usted puede ir a muchas iglesias, ahí dice: nosotros somos cristianos, y usted se puede conformar a la dinámica que le plantea esa iglesia, pero por más que ellos se digan cristianas, no lo son. Usan la palabra de Cristo para fundamentar doctrinas, unas doctrinas de hombres y otras doctrinas de demonios también. Es fuerte eso, ¿no? Hay iglesias que tienen la Biblia, pero que lo que enseñan son filosofías de hombres. Eso no nos va a salvar. Y hay iglesias que se dicen cristianas y tienen la Biblia, pero lo que enseñan, dice la palabra de Dios, son doctrinas de demonios. ¿A usted le gustaría seguir una doctrina de demonios? Pero es la verdad. Mire, grábese esto en su mente, por favor. Casi la totalidad, usted sabe lo que significa eso, casi la totalidad de las iglesias que existen hoy en día tienen doctrinas fundamentales falsas. Usted de pronto dirá: bueno, pero es que en Barcelona hay mil iglesias. Pues si no estoy en esta, estoy en la otra. No, cuidado, porque de esas 1000 iglesias, tal vez solamente 10 sean la verdadera iglesia de Jesucristo. Todo el resto son falsas iglesias. Todo el resto es un campo minado de conformismo, de falsas doctrinas.
Y aunque todas estas falsas iglesias argumentan tener la verdad, porque seguro que usted no llega a una iglesia cristiana y les pregunta, ¿ustedes son la verdadera iglesia? Y no le van a decir, no, nosotros somos una falsa iglesia. No, todas las iglesias, todas las falsas iglesias dicen, nosotros somos la verdadera iglesia. Somos la verdadera iglesia. De allí que sea todo un reto saber cuál de todas es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y como he dicho en domingos pasados, el propósito de este estudio es dar algunas claves bíblicas irrefutables para identificarla. Le voy a decir algo. Se necesita discernimiento espiritual para poder identificar la verdadera iglesia. Se necesita una disposición. ¿Quién, si no tiene discernimiento espiritual, puede estar al pie de la cruz del Calvario cuando su líder está siendo crucificado? El apóstol Juan estuvo hasta el último momento con él ahí, cuando él estaba siendo crucificado, porque él tenía un discernimiento. Él decía, aunque toda esta multitud va en otra línea, en otra corriente, yo sé que el que está aquí crucificado es mi Señor. Este es al que yo tengo que seguir. O sea, mucho cuidado. No se deje llevar por tal vez multitudes. No se deje llevar por talento, sino que use estas claves que vamos a enseñar en este estudio para poder reconocer cuál es la verdadera iglesia. Estamos viendo algunas claves irrefutables para conocerla. Y hoy vamos a ver una clave llamada: la verdadera iglesia practica la santificación. Acabamos de leer que el Señor Jesucristo nos advirtió diciendo: guardaos de los falsos profetas. ¿Sabe cuál es el problema de los falsos profetas? Que se parecen a los verdaderos profetas. Ese es el problema. Porque si a usted le llega a predicar a alguien el evangelio vestido de negro y pintado de negro aquí los ojos y con cuchillos y navaja, pues usted ya tiene claro que eso no es un profeta de Dios, ¿no? Usted ya lo sabe fácilmente. Pero el problema de los falsos profetas es que se parecen a los verdaderos profetas. Pero el Señor Jesucristo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesucristo nos dio la clave para reconocer un falso profeta. ¿Sabe usted cuál es la clave para reconocer un falso profeta? ¿Cuáles son las claves? Es fácil, usted puede mirar a alguien y saber si es un falso profeta o no lo es. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Usted puede ver a alguien y saber si es un verdadero pastor del Señor Jesucristo o no lo es. ¿Cómo se hace eso? Ahí es donde está la clave. El Señor Jesucristo dijo, Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Ahí está la primera clave: los frutos de una persona. Los frutos de una persona. Dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y seguro que esta mañana en otros lugares, domingo, hay mucha gente que está en iglesias diciendo Señor, 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 ¿no? Hay gente que está alabando a Dios, pero dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, si no todo el que le dice Señor, Señor no entrará, ¿cómo será los que no le dicen Señor, Señor? Eso ya es cierto que ni entran. Entonces, sino que dice el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está la otra clave. La primera clave son los frutos y la segunda clave es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo puedo reconocer yo un falso o verdadero profeta? Es fácil. Usted mire sus frutos y mire si lo que está haciendo es la voluntad de Dios o no. Y usted va a poder discernir y saber
si es un falso o verdadero profeta. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Alguien que me diga aquí cuál es la voluntad de Dios. Mucha gente le pregunta a uno, pastor, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dónde debo vivir? ¿Con quién me debo casar? ¿Qué trabajo debo aceptar? ¿No? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Primera Tesalonicenses 4:3. Apúnteselo para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios. Dice la Biblia, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuántos pueden leer conmigo? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Todos los que no están esta mañana aquí están fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es que nos congreguemos, que oremos a Él, que leamos la Biblia, que le alabemos a Él, que obedezcamos sus mandamientos. Mire, ¿cómo reconocer cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se reconoce. Yo debo hacer lo que me ayude a ser más santo de lo que soy ahora. ¿Qué trabajo debo tomar? Si ese trabajo te va a alejar de Dios, si ese trabajo te supone trabajar domingos, si ese trabajo te supone no poder venir a los cultos, si ese trabajo te supone estar cansado al límite que no tienes tiempo ni de orar ni de hacer nada de las cosas de Dios, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y todo lo que nos aparte del Señor no es la voluntad de Él. Entonces, ¿cómo saber con quién me debo casar? Si yo tengo una novia o alguien tiene un novio que cuando debe estar en la casa de Dios le está diciendo, vámonos a pasear a otro lado, o le está diciendo, no, vamos a dormir hoy hasta tarde, usted ya sabe que esa no es la voluntad de Dios. Porque Dios no le va a dar un novio, ni una novia, ni un esposo, ni una esposa que lo aleje de Él, sino todo lo contrario, que lo acerque a Él. Porque la voluntad de Dios es que vuestra ¿qué? Santificación. Santificación. Ahora, ya hablamos de la primera clave, la voluntad de Dios en nuestra santificación. Ahora, la otra clave es, ¿qué fruto quiere Jesús de nosotros? ¿Qué fruto? ¿Qué fruto quiere? Mira lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí bien fuerte? Entonces mire que, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La santificación. ¿Y cuál es el fruto que quiere Jesús de mí? La santificación también. Entonces, ¿cuántos pueden repetir conmigo santificación? ¿Cuántos le pueden decir a su vecino santificación? Mire, la verdadera iglesia hace la voluntad de Jesús, que es santificación, y tiene fruto de santificación también. La santificación es clave en la verdadera iglesia. Mire, y toda iglesia que no practique la santificación es una falsa iglesia. Mire, una iglesia donde a usted lo dejen hacer, como se dice popularmente, lo que le da la gana, es una falsa iglesia. Porque la verdadera iglesia del Señor es una iglesia donde todo el que entre
va a tener que empezar a hacer cambios en su vida. Va a tener que empezar a santificarse. Ahora, si usted entra a una iglesia donde a usted lo dejan conformarse, viva como viva, hable como quiera, haga lo que quiera, esa es una falsa iglesia. ¿A usted le gustaría estar en una falsa iglesia? Hermano, muy importante. En la verdadera iglesia siempre se nos va a demandar una disciplina. ¿Cuánto le pueden decir a su vecino? Una disciplina. Dígale a su vecino: yo sé que a ti no te gusta la disciplina. Dígale: al pastor tampoco le gusta. Dígale: al pastor tampoco le gusta, porque la Biblia dice que a la verdad ninguna disciplina parece ser motivo de gozo y no de tristeza. Pero en la verdadera iglesia hay una disciplina. Ahora, yo le soy sincero, la Biblia dice que habrá muchos anticristos, ¿sí o no? Yo le voy a decir una cosa: yo como pastor sé que cuando yo le exijo una disciplina a alguien, yo ya estoy pensando en mi corazón, vamos a ver si se va a quedar o no. Pero lo siento, esta es la verdadera iglesia del Señor. Esta no es una falsa iglesia. Usted no va a venir aquí y yo lo voy a ver ahí todo perdido y todo chueco, como anda mal, y yo me voy a quedar tan calladito la boca. No, esta es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. ¿A cuánto le gusta la disciplina? Si a usted le gusta la disciplina, usted y yo no vamos a entender. Ahora, si a usted lo que le gusta es el desorden, es lo que le da la gana, y pues ahí tiene 1000 iglesias falsas. Ahí tiene 1000 iglesias falsas, tiene para que escoja. Tiene muchos tipos. Pero se lo garantizo, en Barcelona particularmente tengo que decir que verdaderas iglesias son muy pocas. Pero hay muy pocas. Y se lo garantizo que a cualquiera, miren lo que le estoy diciendo, a cualquiera de esas verdaderas iglesias que hay en Barcelona, usted va a entrar y ¿sabe qué van a hacer? Le van a apretar la tuerca. ¿Cuánto pueden decirle a su vecino? Te van a apretar la tuerca. No vamos a llegar a una verdadera iglesia y vamos a hacer lo que queremos. No, usted va a llegar ahí a andar rectico como el pastor le enseña la palabra de Dios. Y si no, así nadie lo va a sacar, pero usted mismo se va a sentir tan incómodo que todo el mundo va en una línea y usted va en otra, ¿sí? Pero ¿cuántos quieren estar en la verdadera iglesia? ¿A cuánto le gusta? Vea, hermano, le voy a decir una cosa. ¿Qué empresa, qué organización conoce usted que sea una buena organización donde todo el mundo haga lo que le da la gana? ¿Cuál? Dígame el nombre de esa. A ver, ¿cuál es? Ninguna. Porque en toda buena organización hay una disciplina. Y si usted es el jefe de esa organización y un muchachito le llega y usted lo contrata a trabajar y le llega el otro día, entra a las 8 y le llega a las 10 de la mañana, ¿usted qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo corrige? Sí, dándole gracias a Dios lo corrige. Otro no le dice nada, le pone el finiquito en la puerta. Porque en las buenas organizaciones hay una disciplina. ¿Amén o no amén? Eso es así. Entonces mire, la verdadera iglesia hace la voluntad de Jesús, que es la santificación, y tiene fruto de santificación. Y toda iglesia que no practique la santificación es una falsa iglesia. Y este es el espíritu del anticristo. Mire, esto que dice el Señor, esto es espeluznante. Es espeluznante. Mateo 7:22 dice: muchos. ¿Cuántos son muchos? Dios mío, es decir, usted está en un grupo de 100 y muchos son ¿cuántos? Más de 50, más de 60, más de 70. Muchos, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le va a decir al Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Y lea bien fuerte conmigo. ¿Y entonces qué? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores. Entonces mire que no es garantía simplemente estar en una iglesia. No es garantía, porque seguro que no hay iglesia que no profetice en el nombre de Jesús. Si usted entra en la iglesia y no pronuncian el nombre de Jesús, no, en todas pronuncian el nombre de Jesús. Y dicen, hay poder en el nombre de Jesús, y lo declaro en el nombre de Jesús. Y dicen, reclámelo en el nombre de Jesús. Todas hablan en el nombre de Jesús, pero no por eso son la verdadera iglesia. Y le dicen ahí, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué haría usted donde usted llegara a una iglesia y hubiera alguien en silla de ruedas y se parara de ahí, o alguien que estuviera muerto y resucitara? ¿Qué haría usted? ¿Es la verdadera iglesia, sí o no? ¿Es la verdadera iglesia, sí o no? O por allá que dicen que una estatua lloró, y por allá dicen cosas y se sale. ¿Es la verdadera iglesia, sí o no? El Señor Jesucristo en aquel día va a decir, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de qué? ¿Qué es lo contrario a la santidad? La impiedad. El que es santo hace lo bueno, y el que es impío hace lo qué? Lo malo. Podríamos decir que el Señor está diciendo, apartaos de mí, vosotros nunca os santificasteis. Hablaron en mi nombre, sí. Echaron fuera demonios, quién sabe. Hicieron cosas y milagros, puede hacer. Pero aquí el problema fue la santificación. La santificación. Dice, así como ahora han surgido muchos anticristos, así también hay muchas falsas iglesias que hablan de Jesús. Iglesias donde pueden tener lugar prodigios engañosos, pero no son la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, porque no practican la santificación. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos, y mire lo que dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santificación. Mire, Dios nos puede usar para hacer milagros. Dios puede abrir el mar rojo usándonos a nosotros. Usted puede orar por los enfermos y ser sanados, pero si usted no tiene santidad, no verá al Señor. La santificación es clave. ¿Qué significa santificación? Santificación es separación. ¿Por qué no le dice a su vecino separación? Separación del mundo. Separación del mundo. No es santificación, no es salir del mundo, porque en este mundo estamos, como dice el dicho popular. Santificación no es salir del mundo, estamos en el mundo, sino, aunque estamos en el mundo, separarnos del mundo. Separarnos del mundo para dedicarnos al servicio del Señor Jesucristo. Mire, santificación supone separar del mundo nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, separarla. La santificación supone separar del mundo nuestra apariencia, nuestro peinado, nuestro vestido, nuestros accesorios. La santificación supone asumir, ¿cuántos pueden decir conmigo? Asumir responsabilidades. ¿Cuántos pueden decir conmigo responsabilidades? ¿Cuántos pueden decirle a su vecino responsabilidades? ¿Cuántos le pueden decir a su vecino así, háganle responsabilidades que no asume el mundo? ¿Qué son las responsabilidades del Señor Jesucristo que Él demanda del ser humano? Santificarnos es separar nuestro interior y nuestro exterior del mundo para ponerlo en las manos del Señor Jesucristo y que se haga en nosotros según su palabra. Eso es santificación. Mire,
Muy importante entender algo. Una cosa es la tierra. ¿Cuántos pueden repetir eso conmigo? Una cosa es la tierra y otra cosa es el mundo. ¿Usted sabe la diferencia que hay entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entre la tierra y el mundo? Entre la tierra y el mundo. ¿Ah? Tierra es el lugar donde vivimos. Aquí tenemos los pies en la tierra, ¿no? Pero mundo es el sistema pecaminoso que mora en la tierra. Mire, y si alguien piensa, habla, actúa como lo hace el mundo, y si alguien se peina o se viste o se desviste o usa accesorios como usa el mundo, y si alguien visita lugares que le gusta al mundo, y si alguien solamente asume las responsabilidades que asume el mundo, ¿sabe? Es porque ¿qué? Porque ese alguien es del mundo. Porque ese alguien hace la voluntad. Estamos hablando hoy de la voluntad. Él hace la voluntad ¿de quién? Del mundo. Y este tiene los frutos de el mundo. Por tanto, si usted ve a alguien que piensa, habla y actúa como el mundo, tiene que saber que ese alguien no puede ser de la verdadera iglesia. Porque santificación es separación. Separación del mundo. Porque la verdadera iglesia es gloriosa. ¿Cuánto pueden decir conmigo gloriosa? La verdadera iglesia no tiene nada que ver con la mediocridad. La verdadera iglesia no tiene nada que ver con el pecado, sino que la verdadera iglesia es gloriosa. No tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa, separada y sin mancha. Mire, le voy a decir algo. La santificación supone hacer cambios. ¿Cuánto le pueden decir a su vecino? Cambios. ¿Cuánto le puede decir al que está por el otro lado? Cambios. ¿A cuánto le gustan los cambios? Cambios. Cambios. Hay que hacer cambios. Esa palabra la vamos a tener que poner de moda aquí en esta iglesia. Cambios, 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 cambios. Si alguien se quiere quedar igualitico como está, va a terminar en una falsa iglesia. Va a terminar en una falsa. No, es que yo quiero ser así, a mí nadie me cambia. Ok, no hay problema. A las falsas iglesias. A las falsas iglesias. Porque la verdadera iglesia tiene santificación. Y santificación obliga a hacer cambios. Cambios en nuestro comportamiento. Cambios en nuestra apariencia. Es decir, si usted entró a la iglesia y se sigue comportando exactamente igual que cuando entró hace un año, 2 años, 3 años atrás, o 10 o 20 años cuando le predicaron por primera vez el evangelio, le tengo noticias. Usted es del mundo. Porque la verdadera iglesia practica la santidad. Aunque esté sentado con nosotros hoy aquí, si el comportamiento no ha cambiado, es porque sigue siendo del mundo. Sigue siendo del mundo. Debe haber cambios en nuestra apariencia. Si usted mire una fotografía que usted tenga por ahí, y aparte de lo gordo, lo flaco que se vea, si usted se ve en su apariencia, su peinado, la manera como su rostro y todo, su vestido, si usted en esa fotografía que se tomó hace 1 año o 2 años atrás se ve igualitico hoy en día, le tengo noticias: usted sigue siendo del mundo. Porque no han habido cambios. No han habido cambios. Y santificación implica separación, implica cambio. Y significa cambio en sus responsabilidades. Si usted, después de llevar 1 año en la iglesia, o 2 o 3 o 3 meses, sigue llegando a la misma hora que llegaba hace 3 años o 1 mes, le tengo noticias:
Esas son las costumbres del mundo. No han habido cambios. No han habido cambios. Mire, toda iglesia que no promueva cambios hacia la santificación de sus miembros es una falsa iglesia. Esto es muy importante. Si usted llega a una iglesia y ahí lo hacen sentir comodito, que usted no se tiene que mover un milímetro de su condición actual, pues usted va a estar ahí muy tranquilo, pero muy tranquilamente se va a condenar. Muy tranquilamente. Entonces, hermano, la verdadera iglesia se diferencia. ¿Cuántos quieren diferenciarse del mundo? La verdadera iglesia se diferencia del mundo. No se conforma, no se resigna al mundo. Y yo sé que hay gente que de pronto esta mañana está incómoda con lo que estoy diciendo. Me es igual, incomode todo lo que quiera. Pero la verdadera iglesia hace cambios. ¿Cuánto puede decir a su vecino? Hace cambios. Hace cambios. Hace cambios. Yo no sé, pero en la Biblia dice que la senda de los justos es como ¿qué? Como la luz de la aurora que va ¿qué? En aumento. La luz del sol a las 6 de la mañana es igual que la luz del sol a las 9 de la mañana. No es igual, ¿no? ¿Qué tal que fueran las 12 del día y hubiera el mismo nivel de sol que a las 6 de la mañana? Usted diría, wow, ¿qué pasa aquí, no? La Biblia dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Hasta que el día es perfecto. Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mire, fornicación. Si nosotros, desde que llegamos a la verdadera iglesia, fornicación es pecado sexual, como usted le quiera llamar, masturbación, adulterio, relaciones extramatrimoniales, como usted le quiera llamar. Si nosotros vamos a tener que hacer cambios, cambios, hay que hacer cambios. Ahora usted puede seguir diezmando ahí 10 años y yo le recibo los diezmos, pero mientras que usted no haga cambios, va directo al infierno. Va directo al infierno. Pero yo quiero que todos vayamos al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Hay que hacer cambios. Dice, y toda inmundicia, hay que dejar eso, mejor dicho. Hay que empezar a santificarse. Hay que empezar a separarse de eso. Porque la verdadera iglesia se santifica en todos los aspectos. Yo particularmente experimenté eso. Lastimosamente yo no nací en un hogar cristiano. Yo estaba en el mundo perdido. Y yo sé lo que es hacer cambios. Yo vivía mal, así como le predico de esto de la fornicación. ¿Sabe qué? Un día dije, esto es lo corto de mi vida. Voy a hacer cambios. Yo no me voy a engañar a mí mismo. Yo voy a hacer cambios en mi vida. Cambios en lo secreto. Cambios en mi habitación donde nadie me ve. Cambios. Toda inmundicia hay que dejar eso. O avaricia. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, dice Pablo en Efesios 5:3. Mire, avaricia. Si nosotros ponemos las cosas materiales por encima de las cosas espirituales, nosotros somos del mundo. Hay que trabajar. Ahora tampoco es que vaya a llegar y ahora ya no voy a trabajar y todo porque me voy a dedicar a las cosas espirituales. No, hay que trabajar.
Eso es importante. Pero Dios mío, la verdadera iglesia pone por encima las cosas espirituales antes que las cosas materiales. Dice Pablo, ni palabras deshonestas ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis esto, dice Pablo, mire, Efesios 5:5. Porque sabéis esto. Hay mucha gente que está ahí con un montón de pecados, un pecado sexual, diciendo vulgaridades, tomando licor y haciendo un montón de atrocidades, y están diciendo, yo pienso que Dios al final va a tener misericordia de mí. No se engañe. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ¿cuánto pueden ir conmigo? Ningún fornicario, ninguno es ninguno. Ninguno. Dios no va a hacer una excepción en ese caso. Ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, porque la avaricia es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. Nadie que pone las cosas materiales por encima de las cosas espirituales, ese no va a entrar en el reino de Dios. Mire, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire, el que le diga a usted, confórmese a ese estado de fornicación que usted tiene, o de inmundicia, o de lascivia, de lo que quiera, confórmese que Dios es misericordioso. ¿Qué? La ira de Dios viene por estas cosas sobre los hijos de desobediencia. Si usted es avaro, si usted pone por encima las cosas materiales antes que las espirituales, y usted tiene la esperanza de que usted está en la verdadera iglesia y se va a salvar, no se engañe con eso. La Biblia dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El que piense que hace parte de la verdadera iglesia y consuma licor, se engaña a sí mismo. Porque esas son las costumbres del mundo. Y la verdadera iglesia se santifica, se separa de eso, se aparta de eso. No os embriaguéis con vino. Ahora, usted va a ir a iglesias y le van a decir que se tome una copa de vino, que no pasa nada. Yo he hablado con gente así, que son supuestamente cristianos y admiten el consumo de alcohol. Otra falsa iglesia más que hay por ahí. Así de fácil. ¿Usted quiere estar en esa iglesia que no lo moleste tanto el pastor, que no lo exerte tanto el pastor? Es una falsa iglesia. Ahí está, usted puede ir, digamos. ¿Es una falsa iglesia, sí o no? Que dice la palabra de Dios. Ahora, antes bien, sed llenos del Espíritu. Mire, toda iglesia que no predica, la santificación es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Toda iglesia que no predique la llenura del Espíritu Santo es una falsa iglesia. Por eso nosotros estamos en estos días haciendo ayunos, para que el 28 de septiembre todos los que no tienen el Espíritu Santo lo reciban. Todos. Porque esta iglesia cree, esta es la verdadera iglesia de Dios. Usted va a ir a iglesias, ¿sabe qué le van a decir? Que el Espíritu Santo ya no se recibe, que eso era para el tiempo de los apóstoles. Usted va a ir a iglesias donde le van a decir que el Espíritu Santo es algo del diablo, que no, que eso ya no. Usted va a ir a iglesias que no creen que se recibe el don del Espíritu Santo, pero dice aquí Pablo, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Para recibir el don del Espíritu Santo hay que aprender a alabar a Dios. El Espíritu Santo no lo vamos a recibir ahí en la banca, ahí sentado así, como yo veo a muchos, y esta mañana estoy viendo a 2 o 3 ahí. Así no se recibe el Espíritu Santo. Así no se recibe el Espíritu Santo. Sino hablando entre vosotros con salmos. ¿Cuánto le gusta hablar entre nosotros con salmos?
Mire, el Señor Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted habla con alguien, escuche lo que le empieza a decir. Si le habla de coche, le habla de moto, le habla de la economía, le habla de yo qué sé, el último programa de moda, ¿sabe qué es lo que le corazón de esa persona? Mundo. Pero cuando usted habla con una persona y esa persona le empieza a decir: hermano, tengo una dificultad, pero yo creo en las promesas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta semana leí esto en la Biblia. Esta semana en oración Dios me mostró eso. ¿Sabe qué hay en el corazón? En ese corazón está la voluntad y el fruto de Dios, que es la santificación. Hay gente que no sabe no hablar de economía, que estamos en crisis, que hay unas colas en el INEM terrible, esto que hay en el corazón, mundo. Pero la Biblia dice que hay que hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? Haciendo eso. ¿Cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Ahí dice Pablo: hable con salmos, pase al altar. En la casa hable de Dios, en el camino hable de Dios, en el altar levante su boca: Señor, aquí estoy, tu palabra dice, Señor. Con himnos, la alabanza es fundamental. Con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Pasando al altar y no quedarse ahí como una columna y todo quieto, sino alabando a Dios, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Separación incluye todo, hasta el vestido. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque ¿qué? Abominación, dice la palabra de Dios, Deuteronomio 22:5. Porque abominación es a el Señor tu Dios cualquiera que esto hace. Recuerde que santificación es ¿qué? Cambio, separación, separación. ¿Cuántos quieren separarse del mundo? Solamente dos. ¿Cuántos quieren separarse del mundo? ¿Cuántos quieren tener frutos de Dios, voluntad de Dios, no del mundo? Para finalizar, traigo una advertencia. Mire, hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay muchas falsas iglesias que les gusta profetizar cosas. ¿Usted ha escuchado eso? Hay gente que va a una iglesia y le dicen: haga la lotería este número que se la va a ganar, y se la gana, y dice: wow, esta es la verdadera iglesia. Usted ha oído de eso, ¿no? La profecía, que usted va y le dicen la profecía, y que con quién se va a casar, y que este negocio que vas a hacer, y todo esto. Pero estamos hablando de que la verdadera iglesia practica ¿qué? La santificación. Mire, mucho cuidado con las profecías que provienen de aquellos que no se santifican, porque una cosa es la profecía y otra cosa es la adivinación. Y las dos cosas existen. Las dos. Recuerde que siempre el falso profeta, el problema del falso profeta es que él se parece al verdadero profeta. Y usted llega usted está buscando la verdadera iglesia, ¿no? Y usted llega a una iglesia y ahí le dicen dos o tres cosas que le van a pasar, le profetizan dos o tres cosas y le suceden. Ahí usted piensa: wow, está la verdadera iglesia. Si usted no ha escuchado este estudio y no ha leído la Biblia, dice: esa es la verdadera iglesia. Mucho cuidado con eso, porque recuerde que la verdadera iglesia practica la santificación. Mire, segunda de Pedro 1:21 dice, mire, analice muy bien lo que le voy a decir, o lo que dice la palabra de Dios mejor. Segunda de Pedro 1:21 dice: ¿cuántos están despiertos? Miren lo que dice. El apóstol Pedro dice: porque nunca, ¿cuántos pueden repetir conmigo? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, las profecías de Dios, nunca fue un hombre el que promovió eso, sino que nunca fue traída
ah, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que mire lo que dice, sino que ¿quiénes? Sino que ¿quiénes? ¿Los qué? Hoy estamos hablando de qué? De la santificación, de la separación, de la gente que ha hecho cambios en su vida. Dice, sino que los santos hombres de Dios. ¿Qué dice? Hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces mire, es muy importante entender esta mañana algo. Antes de la profecía está ¿qué? La santificación. Usted vaya a iglesias y le van a dar profecías, supuestamente, adivinaciones más bien, y se le van a cumplir. Mucho cuidado, porque si esas profecías vienen de aquellos que no se santifican, esas profecías no son de Dios, aunque se cumplan. Deuteronomio 13:1 dice, mire lo que dice aquí: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Y mire, ¿y qué dice? ¿Y si se qué? ¿Y si se cumpliere, qué pasaría? ¿Qué pasaría donde llegara usted un día hablando con alguien que usted sabe que no es ni siquiera una religión cristiana, sino otra religión, y le dijera algo y eso se cumple? ¿Qué pasaría a usted? Pues ese día igual usted capaz se cambia religión. Igual se rapa el pelo, se deja una coleta aquí, se viste de rosado y empieza a saltar por un pandero por las calles así, porque como se cumplió lo que él le dijo. O igual empieza, se compra una tabla llena de puntillas y en la casa se empieza a sentar así encima de las puntillas y todo eso, de los clavos, porque como alguien le dijo una profecía y se le cumplió. Mucho cuidado, porque mire lo que dice: y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Qué dice el Señor? Si se cumple esto, ¿qué dice? Deuteronomio 13:3. ¿Qué dice? No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está ¿qué? Probando. El Señor vuestro Dios os está probando. Ay, pastor, es que fui a una iglesia y allá resucitó un muerto, entonces esa es la verdadera iglesia. No, señor, cuidado. O fui a una iglesia y allá alguien estaba flotando en el aire, levitando, que volaba y parecía una paloma. ¿Es la verdadera iglesia? No. O alguien me dijo, yo me soñé, le conté lo que me soñé y me dijo, esto te va a pasar y esto me pasó. ¿Esa es la verdadera iglesia? No, cuidado con eso. Porque dice el Señor que Él nos está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y le seguiréis. Mire, aunque se cumpla una señal o prodigio que anuncie a alguien, no por eso es un verdadero profeta. No por eso representa la verdadera iglesia, sino que el Señor Jesucristo permite esto para probarnos. Si el supuesto profeta no testifica que el Señor Jesucristo es el único Dios que hay, que Él es el Padre, que Él es el Hijo y que Él es el Espíritu Santo, si Él no testifica eso, es un falso profeta y representa una falsa iglesia. El nombre del estudio es clave para identificar la verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia hay que identificarla. Porque hay muchas falsas iglesias, porque hay muchos anticristos, y en nosotros está cogido de la mano de Dios identificar cuál es la verdadera iglesia. Si el supuesto profeta o pastor o apóstol o lo que sea no testifica que el único plan de salvación que hay para toda la humanidad
está contenido en Hechos 2:38. ¿Cuál es el único plan de salvación? Arrepentimiento. ¿Cuánto puede repetir conmigo? Arrepentimiento. Bien fuerte conmigo. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y ser lleno del Espíritu Santo. No bautismo en el nombre del Padre, y el Hijo y del Espíritu Santo, sino bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, invocando el nombre de Dios, que es el nombre de Jesucristo. Si el tal profeta hace una señal o prodigio, pero no testifica esto, es un falso profeta. Representa una falsa iglesia. Mire, y concluyo con esto. Y si el supuesto profeta no promueve la santidad como el estilo de vida de la iglesia, ¿cuánto puede decir conmigo? El estilo de vida de la iglesia. Dígale a su vecino: la santificación es el estilo de vida de la iglesia. Mire, si usted llega a una iglesia, hay un pastor ahí supuestamente, un profeta, y da profecías y cosas, y todo eso se cumple, y de pronto tiene un templo más grande, más bonito, o de pronto tiene mejores instrumentos, unos músicos tremendos, todo eso, y todo aquello, wow, impacta la vista. Pero si ese profeta no lo toma usted y no le empieza a hacer un seguimiento, y no le empieza a motivar, y no le empieza a exhortar para que usted haga cambios en su vida, si no le empieza a mostrar hay que dejar esto, si no le empieza a decir hay que coger esto otro, yo sé que no te gusta lo que yo estoy diciendo, pero es la única manera de ser salvo. Si ese profeta no promueve la santificación como el estilo de vida de la iglesia, según lo que enseña la Biblia, la santificación, tiene una falsa doctrina. Porque la verdadera iglesia practica ¿qué? La santificación. ¿A cuánto le gusta la santificación? ¿Por qué no nos ponemos en pie? La verdadera iglesia practica la santificación como fruto y como voluntad de Jesús. No solo porque alguien se diga cristiano, lo es. Aunque ore, aunque ayune, aunque lea la Biblia, aunque se congregue, aunque se vista pudorosamente, aunque escuche música que hable supuestamente de Dios, si ese alguien no promueve la diferenciación, si ese alguien no promueve los cambios bíblicos y la separación del mundo, pertenece a una falsa iglesia y son anticristianos. ¿Por qué no oramos pidiendo la revelación al Señor Jesucristo? ¿A cuánto le gusta la santificación? Aleluya. Vamos a orar al Señor y vamos a alabarle a Él en el nombre de Jesucristo, permaneciendo en nuestros puestos. Vamos a pasar ya al segundo mensaje, que es otro tema. Pero y todo esto nos santifica, hermanos. Escuchar la palabra de Dios nos santifica. Leer la Biblia nos santifica también. ¿Y cuántos quieren santificarse? Yo me quiero santificar. Qué rico que el domingo hubiera 10 cultos, Dios mío. Aleluya, gloria a Dios. Mejor para mí. Yo a veces entre semanas estoy trabajando, haciendo cosas de la iglesia, y me escucho 5 o 6 predicaciones en el día, porque yo quiero santificarme más. ¿Cuántos quieren santificarse más? Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios por su... ¿A cuánto les ha hablado Dios hoy? Solamente a la mitad. ¿A cuánto les ha hablado Dios hoy? Dios no está hablando esta mañana, hermano. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Dios mío. Dios mío, Jesús, tu verdadera iglesia, Dios mío, Jesús, no es una iglesia cualquiera, sino una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, digo. Una iglesia santa, Señor Jesucristo. Una iglesia que practica la santificación,
En tu nombre, Señor Jesús.